Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní en su escuela bíblica dominical. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra en este día. Te pedimos que nos guíes para que podamos tomar las enseñanzas de tu palabra en esta porción que ahora meditaremos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En la clase estamos trabajando con el material que se llama la Biblia libro por libro y estamos trabajando de lo que sería la parte de Mateo, segunda parte de ese libro, y estamos en la última unidad, que sería la unidad 6, que se titula El reino y la cruz. El estudio de hoy es el 51, está titulado El juicio de Jesús y está basado en el pasaje de Mateo 27 del 1 al 56, dejando algunos versículos todavía pendientes de este capítulo para el siguiente estudio. Y su texto básico para los puntos que en su libro se desarrollan están en algunas porciones que ahí se mencionan. Para esta lección estamos tomando como versículo clave Mateo 27, 54, que dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta con esto es cómo las evidencias que presenciaron los que allí se encontraban les permitieron darse cuenta que realmente lo que el Señor Jesús pretendía hacer, eso es lo que ellos vieron que era, ¿no? Para la verdad central tenemos: Jesús nos advierte contra la negación de su señorío a causa de nuestro orgullo o el temor a comprometernos. Entonces hay una negación que vamos a hacer y no le vamos a hacer Señor porque estamos muy orgullosos o porque tememos no comprometernos para que luego no salgamos como deudores y pues se sienta la presión hasta que lo cumplamos, sin hacerlo de voluntad, más que ya comprometidos, pues hay que hacerlo, ¿no? En las metas de enseñanza-aprendizaje tenemos que te pide demostrar tu conocimiento de las expresiones de injusticia durante el juicio contra Jesús, durante su arresto y su juicio, ¿no? Y tu actitud frente a las causas que hacen que niegues el señorío de Jesús en tu vida. Entonces, ¿cómo vas a responder a esa situación de qué causas, qué nos causa que haya esa negación? Para los puntos del estudio panorámico tenemos en nuestro libro de texto de trabajo: Jesús es llevado ante Pilato, la muerte de Judas, Pilato interroga a Jesús, los soldados se burlan de Jesús, la crucifixión de Jesús y la muerte de Jesús. Para dar inicio entonces veremos: Jesús es llevado ante Pilato con los versículos 1 y 2. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces aquí hablan de por la mañana, sin que alguno de los acusadores hubiera dormido algo, entre tanto que amanecía. Ellos lo que esperaban, ellos esperaban para efectuar su plan. Entonces aquí lo que quiero resaltar es que entre tanto que amanecía, ellos estaban esperando, porque querían llevar a cabo un plan y no durmieron. Toda esa noche no durmieron por lograr que ese plan se efectuara. Algo que fue muy notorio es que esa actitud que los líderes religiosos, principales sacerdotes mostraron, se identifica mucho con este pasaje de Proverbios 4:16,
Dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Entonces, una pizca de semejanza con los que se quieren gozar en el hacer el mal y no duermen hasta que hayan hecho mal. Entonces, una pizca de esa actitud allí sí vemos porque no durmieron. Algo más que se le puede también notar es lo que Miqueas 2:1 menciona. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Entonces, este otro pasaje menciona, como decir, la otra parte de la actitud de estos líderes de los judíos, ¿no? Que están listos para que a la mañana hay que hacer lo que tengamos que hacer porque tenemos el poder para hacerlo. Y estamos hablando de el mal. Entonces, estas dos características, ahora sí que mezcladas, es lo que ellos están permitiéndonos ver con la actitud que están allí llevando a cabo. Luego vemos que todo el Sanedrín participó en el acuerdo de llevarlo a la muerte. Se reunieron todos. Fíjense que más adelante vamos a ver que algunos del Sanedrín pudieron no haber estado de acuerdo, pero de que estuvieron reunidos todos, eso es algo que sí se pudo describir en el relato que Mateo nos muestra. Por ejemplo, bueno, más bien Marcos, sí, aquí encuentro algo sobre Marcos, porque Mateo nada más menciona como de una manera más generalizada, sin especificar, pero Marcos 1:15 nos dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron atado a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Entonces sí, habiendo tenido consejo de que él tenía que morir, fue que entonces lo llevaron. Pero habiendo tenido, no nos especifica el caso de los que no estuvieron de acuerdo, pero sabemos que no estuvieron de acuerdo y lo vamos a ver más adelante. Dice en Notas sobre la Biblia de John Wesley, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo, que serían los jefes de familia, dice, estos juntos constituían el Sanedrín, o gran consejo que tenía la autoridad suprema, tanto en los asuntos civiles como eclesiásticos. Esta parte ya la habíamos visto en una lección anterior y traté de volverla a retomar para refrescar un poquito nuestra memoria con relación a quienes formaban parte, qué cargo sería el que formaban este hecho de que se juntaran principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo. Entonces es el llamado Sanedrín, el consejo, concilio, también hay otro nombre que así se le va a identificar. Luego vamos a ver que Pilato se encontraba gobernando Judea en ese entonces. Entonces aquí me va a dar oportunidad de hablarles un poquito acerca de Pilato. Y lo primero que quería compartirles es la información que encontré en Tesoro del Conocimiento de las Escrituras, que también se identifica como referencias cruzadas. Y ya les había platicado que este diccionario, lo que tiene, o comentario también, tiene es que nos ubica en los textos que se encuentran en la Biblia con referencia a un personaje, a una palabra, a una actitud, a un verbo, que tuviera semejanza con él como tipo contexto a nivel general de la Biblia, que pudiera ser en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, algo que me sorprendió es que en esta ocasión me incluyó también un poquito de relato. A veces así también me ha dado un poco de información y quisiera compartírselas. Dice Poncio Pilato. Poncio Pilato gobernó Judea 10 años bajo el emperador Tiberio, desde el año 13 hasta el 23. Fíjense que aquí se duplican y se contradicen o se ponen una contra otra, pero lo que están diciendo aquí es que en el año, ¿cómo decir?, en el tiempo del gobierno de Tiberio, vamos a pensar que reinó 50 años, pero de esos 50 años, a partir de su tercer año, Pilato
empezó a gobernar en Jerusalén o en Judea, en toda la región de Judea. Y de ese 13 al 23, estamos hablando, son 10 años, del reinado de Tiberio, o sea, reinando él. Pero en el año normal, en el calendario normal, sería a partir del 26 hacia el 36 después de Cristo. Sí, que es precisamente en donde está el tiempo en que nuestro Señor Jesús está en esa región, en esa época, ¿no? En ese momento. Entonces él reina allí del 26 al 36 después de Cristo, dice, pero habiendo ejercido grandes crueldades contra los samaritanos, se quejaron a Vitelio, gobernador de Siria, quien envió a Marcelo, uno de sus amigos, a supervisar Judea y ordenó a Pilato que fuera a Roma para dar cuenta de su conducta a Tiberio. El emperador estaba muerto antes de su llegada, pero es una antigua tradición que fue desterrado a Viene en Dauphiny, donde fue reducido a tal extremo que se suicidó con su propia espada 2 años después. Fíjese que esto es un resumen de lo que encontré más adelante y quería también compartírselo, va a tardar un poquito más, o sea, nos da más información en otro de los diccionarios que tengo y se los quiero compartir por decir algo, una porción ahora y en un momento más podremos ver otro poquito. Este es el comentario bíblico de Smith. Dice Pilato, Pilato dice, no sé si está significando algo como armado con una lanza, la palabra, ¿no? Armado con una lanza. Entonces nos dice, Poncio Pilato, dice, fue el 6º procurador romano de Judea y bajo él nuestro Señor trabajó, sufrió y murió. Como sabemos, no solo a las escrituras, sino también Tácito, estamos hablando de un historiador judío, ¿no? Bueno, no quiero decir judío porque puede ser hasta romano, bueno, un historiador, porque no lo identifico específicamente de dónde él procede, pero sí sé que es un historiador, Tácito. Y esta sería la referencia de dónde escribió y cuál parte es la que se está enfatizando en este comentario. Dice, fue nombrado del 25 a más o menos entre el 25 y 26 después de Cristo. Dice, en el 12º año de Tiberio, aquí lo identifican como, no en el 13 de Tiberio, sino en el 12, un año antes de lo que nos narra el otro comentario. Dice, su administrador arbitraria estuvo a punto de llevar a los judíos a la insurrección en 2 o 3 ocasiones. Uno de los primeros actos fue trasladar el cuartel general del ejército de Cesarea a Jerusalén. Los soldados, por supuesto, llevaron consigo sus estandartes con la imagen del emperador a la ciudad santa. Ningún gobernador anterior se había atrevido a semejante ultraje. El pueblo acudió en multitud a Cesarea, donde residía entonces el procurador, y le suplicaron que retirara las imágenes. Después de 5 días de discusión, dio la señal a algunos soldados encubiertos para que rodearan a los demandantes y los mataran a menos que dejaran de molestarlo. Pero esto solo fortaleció su determinación y se declararon dispuestos a la muerte antes que someterse a renunciar a su resistencia a una innovación idólatra. Entonces Pilato cedió y por orden suya los estandartes fueron llevados a Cesarea. Hijita, una vez voy a ver si podemos, sí pensé que íbamos a incluir 2 párrafos ahora y más adelante otros 2, ¿no? Dice, la matanza de ciertos galileos. Esta referencia pudo haberla usado el Señor Jesús en Lucas 13:1, cuando dice, ¿creen que porque ellos murieron en esta situación, ellos son pecadores? No, si ustedes no se arrepienten, también ustedes van a morir y van a ser, no nada más aquellos, por esa situación se les considera pecadores y por eso fueron muertos. No. Entonces, fíjense bien, condujo a algunos, Lucas 13:1, condujo a algunos comentarios de nuestro Señor sobre la conexión
entre el pecado y la calamidad. ¿Creen que por el pecado aquellos murieron? No, no más, no es una regla que por el pecado se tengan calamidades. Cualquiera que no se arrepienta, morirá. No tanto por regla, ¿no? Bueno, va a estar enredoso si ahorita no lo explico. Bueno, pero nada más hacer la referencia de esa manera. Ya habrá tiempo de que lo podamos determinar el real contexto. Dice, debe haber ocurrido en alguna fiesta en Jerusalén, en el atrio exterior del templo, ese evento de la matanza de ciertos galileos. Era costumbre que los procuradores residieran en Jerusalén durante las grandes fiestas para preservar el orden y, en consecuencia, en el momento de la última Pascua de nuestro Señor, Pilato ocupaba su residencia oficial en el palacio de Herodes. Y ahí la vamos a dejar para luego ver si nos da tiempo. Espero no se me olvide porque luego no puse una marca de dónde lo vamos a retomar, pero vamos a avanzarle por ahora. Dice aquí la muerte de Judas. Esta es el segundo punto del versículo 3 al 10. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, el Señor Jesús condenado, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces aquí nos está mencionando que Judas Iscariote sí sintió dolor al ver que Jesús fue condenado por los líderes religiosos, pero no ese dolor, o sea, pero no el que conduce al arrepentimiento. Entonces, este dolor que él sintió, y muchas veces así nos da, no fue capaz de llevarlo al arrepentimiento. Y las acciones que llevó a cabo nos dicen esta situación. Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Por ejemplo, tenemos una referencia bíblica que quise mostrarlos con la versión de la Biblia de las Américas en español. En 2 Corintios, la carta que escribió Pablo a los Corintios, 2 Corintios 7:10, que dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, esta referencia de este texto nos hace entender que esa tristeza que tuvo Judas Iscariote no fue esa que le ayudó a encontrar su salvación a través del arrepentimiento. Remordimiento es diferente que arrepentimiento y por lo tanto nos deja ver que esa tristeza fue, como diría aquí, del mundo y por lo tanto le produjo muerte porque se ahorcó él mismo. Entonces, eso es algo que tengamos que tener consideración. Por ejemplo, aquí encontré en el diccionario inglés americano de Webster, dice, remordimiento es un sustantivo. Dice, el dolor agudo o la angustia excitada, o sea, demasiado emocional, por un sentimiento de culpa, compunción de conciencia por un delito cometido. El remordimiento nos lleva a arrepentimiento y por lo tanto a salvación. Eso es lo que nos está dando claridad aquí. Entonces, eso sí queda claro de que Judas pues tuvo un remordimiento que lo llevó a la muerte, una tristeza que lo llevó a la muerte.
Fíjese también que Judas Iscariote reconoce que Jesús era inocente de cualquier pecado que le hubieran inculpado. Entonces él fue un testigo muy importante esta parte de él, porque aun cuando no, como que no lo tomó como una convicción en su corazón o convicción de fe en su corazón, por lo menos intelectual sí lo fue. Miren lo que dice a través de la Biblia día a día de F.M. Meyer. Dice, era muy temprano en la mañana cuando llevaron a Jesús ante Pilato, porque a las 9 estaba en la cruz. Judas aparentemente observó la escena desde lejos. Puede ser que él fue golpeado por el horror cuando nuestro Señor no ejerció su gran poder en la autoliberación. El único recurso que se le ocurrió al traidor como factible fue dar fe de la inocencia del Señor, que tributo a la absoluta pureza y belleza de la vida que había conocido durante tanto tiempo en la más cercana intimidad. Si hubiera habido un defecto, lo habría tomado como una justificación de su acción, pero no había ninguno. Y en Hebreos 7, 26 y 27 da una referencia de ese no defectos, de no había defectos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y está hablando precisamente de que tuvo esa capacidad de ser el adecuado para ofrecerse porque no tenía mancha. Y eso significó que no había manera ni necesidad de que él primero hiciera algún tipo de sacrificio previo. Entonces él mismo fue el sacrificio adecuado para todos. Muy bien, dice que Mateo, nuestro escritor de este evangelio, muestra la evidencia del cumplimiento de otra profecía en la persona de Jesús. Algo que decíamos es que Mateo está escribiendo para judíos como él. Y entonces está demostrándoles a través del Antiguo Testamento que se cumplieron las profecías en nuestro Señor Jesús. Fíjense que aquí la referencia dice que Jeremías se encuentra ese relato que queremos ahorita mencionar, pero en este mismo diccionario Tesoro del Conocimiento de las Escrituras, que es las referencias cruzadas donde les mencionaba yo, que nos hace saber de dónde se habló en el Antiguo Testamento, pues encontré este otro párrafo que me pareció también interesante compartir. Se los dice Jeremías. Entonces no hace la pregunta, pero yo digo Jeremías y lo explica. Dice, las palabras aquí citadas no se encuentran en Jeremías, sino en Zacarías, y se han formado una variedad de conjeturas para reconciliar esta discrepancia. La opinión más probable parece ser que el nombre del profeta fue originalmente omitido por el evangelista y que el nombre de Jeremías fue agregado por algún copista posterior. Se omite en dos manuscritos del siglo XII, en el siríaco, más tarde en el pérsico, en los dos de Itala y en algunas otras copias latinas, y lo que hace altamente probable que la lectura original fuera esta palabra griega y estas otras más, dice, por el profeta, es que Mateo frecuentemente omite el nombre del profeta en sus citas. Ese es el argumento que ellos tienen para entender que no debió Mateo haberlo puesto, él no acostumbra. Entonces aquí nos hace las referencias, ver la nota en Mateo capítulo 1:22 o en el capítulo 2:5 o en el capítulo 2:15 o en el capítulo 13:35 o en el 21:4. Son bastantes referencias como para pensar. Dice, esta omisión es probada por Ben Hell, el doctor A. Clark y Horn. Entonces estamos hablando de que varios investigadores bíblicos o estudiosos bíblicos pueden entender que esto para encontrarle sentido, debió ser agregado posterior. Entonces así sería, pero estamos hablando de que está una profecía más en Zacarías, ¿no? ¿Qué es la profecía? Ok, en Zacarías 11:12 dice,
y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces aquí se dice que las recogieron, bueno, las echó, dice, en el templo, ¿no? Al suelo, y las recogieron, pero investigaron y dijeron, no, que no se quede en el tesoro, vamos a hacer esta compra con él. Y luego aparece otra referencia donde compraron ese terreno, ¿no? Vámonos al tercer punto. Pilato interroga a Jesús, esto es del versículo 11 al 26. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y aquí es donde vamos a poder leer un poco más de lo que se relata en esta otra referencia de Smith, diccionario de Smith que encontré. Dice que Pilato se dio cuenta de que no había culpa de muerte en Jesús, pero no estuvo dispuesto a sufrirlo, porque lo empezaron a presionar de que no era amigo del César, que eso le iba a traer y empezó a tener un temor, ¿no? Entonces, en la Biblia, a través de la Biblia, día a día de F.M. Meyer dice, la vacilación de Pilato lo convirtió en un criminal. La debilidad se convierte en pecado. Al principio, evidentemente, tenía la intención de liberar a Jesús, pero en lugar de decirlo abiertamente, se esforzó por lograr su liberación por medios indirectos y sin comprometerse. Primero lo envió a Herodes, según lo describe Lucas 23:17, pensando que un judío vería favorablemente la posición de un compañero judío. Luego buscó tocar las fuentes de la piedad con la angustia de la flagelación. Finalmente dio a elegir al pueblo entre Barrabás y Cristo, sintiéndose seguro de que debían elegir la liberación de un amante de los hombres en lugar de la de un forajido. Ninguno de estos recursos tuvo éxito y se deslizó hacia el mismo acto de su conciencia, que su conciencia le había condenado desde el principio. Es un espécimen de esos hombres débiles que quieren que se haga lo correcto, pero no arriesgan sus propios intereses para lograrlo. No hay posibilidad de que esos hombres salgan bien. La única esperanza para todos nosotros es declararnos por lo correcto y verdadero, de una vez y desde el principio.
Entonces, no sigamos su ejemplo, ¿no? No sigamos su ejemplo. Déjenme entonces pasar a la siguiente parte que les había comentado acá, en el relato que encontré de la historia de Pilato, ¿no? Entonces, fíjense que dice así, la historia de su condenación, de su condenación de nuestro Señor Jesús es conocida por todos. Aprendemos de Josefo que la ansiedad de Pilato por evitar ofender a César no lo salvó del desastre político. Los samaritanos estaban inquietos y rebeldes, por lo que Pilato dirigió sus tropas contra ellos y los venció lo suficiente. Los samaritanos se quejaron con Vitelio, entonces rector de Siria, y este envió a Pilato a Roma para responder a sus acusaciones ante el emperador. Cuando llegó encontró a Tiberio muerto y Cayo, llamado Calígula, en el trono. Esto fue en el año 36 después de Cristo. Estamos hablando ya habiendo el Señor muerto. Pero vean cómo su vida se desarrolló, ¿no? Dejando ya el evento con Jesús. Ya para su final, ya para su muerte, habíamos visto ya un relato antes en el otro comentario. Aquí encuentro que Eusebio, otro historiador entiendo, añade que poco después, agobiado por las desgracias, se suicidó. Dice, en cuanto a la escena de su muerte hay varias tradiciones. Son como cosas que se dicen de voz a voz, ¿no? Una es que fue desterrado a Viena, es el que habíamos escuchado allá, a lo Brogum, viene en el Ródano, esto es en Francia, por ahí, donde un monumento singular, una pirámide de base cuadrangular de 15.85 metros de altura de Lucerna, ahora llamado Monte Pilatos, y allí, después de pasar años en su suspensión, con remordimiento y desesperación más que penitencia, se zambulló en el tenebroso lago que ocupa su punto más alto. Entonces, por un lado, están hablando de lo que se suicida y en la otra versión es con la espada. Bueno, hay varias por aquí. Pero estamos viendo que no era un hombre fuerte, era débil, ¿verdad? Porque se dejó mangonear por los líderes. Y a veces así nos llega a suceder, que cuando no tenemos buenas convicciones, alguien nos testerea tantito y ya sale nuestra debilidad y no queremos que nos vean mal nuestro jefe, ¿no? Entonces quedamos bien con quienes nos están presionando, pero no con el bien que debiéramos hacer. Entonces sí es una situación que aquí se deja ver pues Pilato, ¿no? Nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Nunca lo hubiéramos imaginado con relación a Pilato y ahora encontré, pues ni modo, Pilato ya se descubrió, por lo menos en nuestra presencia ahora tomando la clase. Lo que vemos entonces es que Pilato entrega a muerte a Jesús después de azotarlo. Fíjense que encontré una imagen que quería compartirles, pero sí aparecía toda la escena aquí. Pero sí, si no lo pensamos, el Señor Jesús está sufriendo laceraciones. Si yo acabo de pronto uso la fibra de esa metálica, una bolita que como limpia bien nuestras superficies metálicas y de todo y no daña a la superficie, no la daña, tiene algo. Pero resulta que yo sí tengo más daño que me hice una pequeña rayadita, ¿qué? Ranurita aquí, y me está tardando en que se sana, ¿no? Y si esto me duele y me incomoda y me mantiene dolor, imaginemos que ese será, que normalmente hay una regla que se azota como un máximo de 40, más de 40 no, porque les hacen perder su dignidad a los que son azotados, entonces, o más bien 50, y tienen que ser 49 azotes como un máximo, como una especie de regla.
Entonces se imaginan cómo tuvieron que azotarle en este caso como para ver si eso les hacía decir, ya azotado, ya déjenlo, ya al menos ya le dolió de esta forma, ¿no? Pero no fue suficiente porque los líderes no estaban pensando en él como alguien que estaba engañando y había que castigarlo por el engaño, sino en realidad querían deshacerse de él porque sabían quién era y eso no les convenía. Esto es algo que necesito insistir desde ya, porque en realidad esa es la razón por la que lo están asesinando. No les conviene que Jesús siga atrayendo a todos los judíos porque se van a quedar sin negocio. Como diríamos acá coloquialmente, sin su changarro, ya no van a poder ser autoridades de quién, porque ya nadie les va a creer ni los va a aceptar. Entonces iba a venir abajo todo su negocio, o sus beneficios, o su poder, y es algo que tenemos que estar conscientes de esto. Ya en el punto 4 dice, los soldados se burlan de Jesús, entonces los azotan cuando Pilato, lo azotan cuando Pilato lo va a destinar pues ya a crucifixión, pero antes de que ya llegue el momento de la crucifixión, los soldados están con él, se quedan con él, con el Señor Jesús. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces fíjense cómo el abuso de autoridad que ahora tenían estos soldados, también ellos tomaron parte para gozarse, deleitarse de estar mofándose, ¿no? Burlándose. Los soldados, bueno, llevan a Jesús al salón del juicio. Fíjense que así es como encontré que significa el pretorio. Dice praetorium, desde origen latino, el pretorio, sala de la corte del gobernador, a veces incluyendo todo el edificio y el campamento, o lugar común de juicio, salón de juicio, palacio, y de ahí deriva pretorio. Aquí lo único que no queda claro es dónde estaba ese pretorio. Eso no queda claro porque algunos dicen que estaba en el palacio de Herodes y es donde por ejemplo, encontré esta foto donde dice aquí Tribunal Romano, que entonces estaría entendiéndose que es en el Palacio de Herodes, que es donde nos decía la referencia hace rato que Pilato estaría hospedado, entre tanto que las fiestas se llevaban a cabo para mantener el orden. Entonces este sería el Tribunal Romano, pudiera haber sido aquí. También encontré esta otra referencia, la Torre de David, que se dice que este pudo ser otro lugar en donde él se encuentra, pero así se le llama hoy en día, la Torre de David. Y una nueva teoría dice, nueva teoría, encuentran pretorio, y este es como un lugar de corte, ¿no? Como si fuera un salón de corte que tiene, pues sí, varias características. Entonces esta es la más reciente novedad de dónde realmente era, acá o acá. Algunos dicen que la Torre Antonia, que está pegadita detrás del templo. Y si se fijan acá, está en el Palacio de Herodes. Entonces, no tenemos una referencia exacta. Dice, los soldados visten a Jesús como un rey para mofarse de él. Entonces, como ellos son súbditos de un rey, de un gobernador, están allí haciendo una escena de que él es el rey y por lo tanto le hacen reverencias y honores. Y ellos son los que tejen la corona de espinas y encontré varias coronas, algunas ya con una persona allí sangrando, pero no me pareció muy adecuado, o solo quería mostrarles que estos serían los elementos que ellos usaron para buscar mofarse, ¿no? Esta sería el manto de color escarlata o rojo, escarlata, que era como era un manto fino, tipo y propio de los reyes, y ellos están ahí haciendo su obra de teatro y haciendo
golpeándole. De hecho, agarraron ese bastón para golpearlo y decirle, profetízanos, etcétera, ¿no? Dice, los soldados escupen en Jesús y le golpean en la cabeza. Eso sí, no lo puedo poner en escena, pero ya nos imaginamos, ¿no? Dice la crucifixión de Jesús en Mateo 27 del 31 al 44. Dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarse. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, esta fue la descripción del momento ya de la crucifixión. Dice, por fin Jesús fue llevado a su crucifixión, después de haberlo maltratado, azotado, y ahora con la corona, que pues lógico, espina y saca sangre cuando presiona la piel, ¿no? Dice, y Simón de Cirene es obligado a llevar su cruz. Bueno, ya van en ese camino y vamos a ver a Simón de Cirene. Fíjense bien, en el diccionario bíblico de Smith, nos refiere en algunas, como significan, o raíces, o nos investiga un poco, nos da un poco de su historia. Entonces, de los Simones que se pueden encontrar, se encuentra aquí el de Cirene. Simón de Cirene dice que era un judío helenístico, nacido en Cirene, en la costa norte de África, que estaba presente en Jerusalén en el momento de la crucifixión de Jesús, ya sea como asistente a la fiesta, según la describe en Hechos, o como uno de los numerosos pobladores en Jerusalén desde ese lugar, que también lo describe en esta otra cita de Hechos. No la vamos a ver, que es precisamente la cita del año 30 después de Cristo. Al encontrarse con la procesión que conducía a Jesús al Gólgota, cuando regresaba del campo, fue presionado al servicio para llevar la cruz, y esto lo describe en nuestro pasaje de Mateos, de Marcos y de Lucas, cuando el mismo Jesús no pudo más. Hay que comparar esto con el pasaje de Juan. Dice, Marcos lo describe como el padre de Alejandro y Rufo, quizá porque era el Rufo conocido por los cristianos romanos, y lo describe Romanos 16:13, para quien vio más especialmente. Entonces aquí lo que nos vamos dando cuenta es que Mateo escribe para judíos, pero Marcos escribe para romanos, o para los gentiles, ¿no? Esa entonces es la referencia que dices, por esto él da otros detalles y Mateo no, porque no lo ve relevante. Entonces aquí lo que sí sabemos es que él habla de Simón de Cirene, y vamos a ver dónde es ese Cirene, ¿no? Dice que es en la parte norte de África, entonces aquí es donde se menciona, fíjense. Pero algo que quiero aprovechar a mencionarles de una vez,
porque este es un regalito extra, bueno, reflexión extra, que en esta imagen que encontré dice que el color que está marcadito en azul son las zonas a las que no tardaron en llegar las buenas nuevas. Entonces, si ustedes se acuerdan algo que dice que he llenado del Evangelio Ilírico, está Roma, está Italia, Grecia, Asia, Bitinia, Punto, Galacia, Capadocia, Frigia, Panfilia, Creta, Libia, Egipto, Etiopía, esto pues lógico, aquí es Jerusalén, Samaria, Judea, de donde empezó, ¿no? Siria, Mesopotamia, Media, Partia, Elam, Arabia, Babilonia. Y sí, esta es la ciudad, entonces, de la que se está mencionando que venía o era procedente Simón. Dice que el lugar de la crucifixión de Jesús fue el Gólgota. Entonces también aquí nos sirvió a investigar el Gólgota, qué palabra es la que se usa para Gólgota, y así es como se describe, sería su griego, y Gólgota dice que es de origen caldeo, que significa la calavera. Gólgota es un montículo cerca de Jerusalén, y así se va a llamar Gólgota. Este es en el diccionario hebreo y griego de Strong, pero en las definiciones griegas de Thayer, estoy encontrando que Gólgota en su misma palabra significa calavera o se traduce como calavera. Dice el nombre de un lugar fuera de Jerusalén donde Jesús fue crucificado, llamado así aparentemente porque su forma se asemeja a una calavera. Entonces esta es la razón por la que le llaman, además de que le llamaron así por la calavera. Pues no, entonces vamos a buscarlo, ¿no? Primero vamos a buscarlo en dónde se encontraba. Miren, este es un mapa de, como dice, Jerusalén en tiempos de Jesús. Está la fortaleza Antonio, el templo de Jerusalén, Monte de los Olivos, un pórtico real, una piscina de Siloé, este es el palacio del sumo sacerdote, este es el palacio de Herodes. Entonces aquí es donde encontramos al monte Calvario. Y esta otra descripción dice que es desde la fortaleza Antonia, camina hacia acá. Entonces esa es la teoría de esta imagen. Y entonces aquí en este espacio se encuentra el monte Calvario, que sería el Gólgota. Calvario, pero también Gólgota por calavera, ¿no? Entonces vamos a ver que, fíjense que fue la foto que encontré, pero entendí qué querían decir porque luego lo vi en este pedacito nada más pequeño, la descripción con un subtítulo ahí. ¿Se fijan cómo aquí tiene los ojos ahondados en esta parte de aquí? En esta parte de aquí, esta viene a ser, según lo que me dicen las imágenes que encontré en el Google, que se refiere a la forma de calavera que tiene los hoyos de una calavera. Se ven mucho mejor en la otra, que nada más se centraba allí, pero aquí por lo menos sí se notan, y que entonces esto viene a ser el monte del Gólgota. Qué interesante, ¿no? Dice, la profecía que hablaba de cómo se repartieron y echaron suertes por las ropas se encuentra en los Salmos. Vamos a buscar esa cita. Dice Salmos 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense bien, Salmo 22, de ese no nos vamos a mover en todas las demás referencias. La manera en que meneaban la cabeza al mirarlo también fue profecía que se encuentra en los Salmos, y estoy hablando, hubiera dicho en el 22, pero bueno, les di la curiosidad, ¿no? Es en el 22, en el versículo 7, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, aunque la referencia de qué decían no es exacta a la que en esta ocasión está describiendo Mateo, por lo menos sí la actitud de las personas, decía que esto, decía que aquello, entonces sí se menciona. Dice, a los miembros del Sanedrín, que también se burlaban, viéndolo en la cruz, se les caracteriza proféticamente de una manera peculiar en los Salmos. ¿Cómo los describían a ellos en los Salmos? Pues en el Salmo mismo 22, del 12 y 13 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente.
Entonces, así se describe a los líderes que estuvieron diciendo ahí, ya otro salvó, él no puede salvarse. Y decía que era el Hijo de Dios, ¿no? El sarcasmo que hubieran estado usando, se ve a leguas, ¿no? Dice que los miembros del Sanedrín dijeran que creerían en Jesús si era capaz de bajar por sí mismo de la cruz o que Dios mismo lo librara de la cruz fue una profecía en los Salmos. Fíjense, en el Salmo 22:8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Y luego no decía que. Entonces también esa forma en la que ellos le estaban presionando, ¿no? Ya para el punto número 6 dice la muerte de Jesús, estamos en el versículos del 45 al 56, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, no sé cómo interpretar esa descripción, Elí, Elí, lama sabactani. Me has dejado, me has desamparado. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí vamos a ver que a partir del mediodía, la hora sexta, a partir del mediodía se nubló y duró hasta las 3 de la tarde. Entonces, de la sexta a la hora novena. Eso es lo que vamos a entender aquí. Esta es la referencia que encontré del tesoro del conocimiento de las escrituras. La referencia cruzada dice las tinieblas. Esa es la parte que está describiendo aquí. Dice que esta oscuridad general era completamente preternatural. ¿Y qué significa preternatural? Pues lo encontré en un diccionario que dice más allá de lo natural, que así es como se describe preternatural, dice, es evidente por esto, que sucedió en la Pascua, que se celebra solo en la luna llena, en el tiempo en el cual era imposible que el sol fuera eclipsado. Los eclipses naturales ocurrían solo en el tiempo de la luna nueva. Entonces esta es la introducción a la Biblia completa, que es la referencia de donde se entiende esto, y estas serían las citas en donde se entiende estas referencias a la oscuridad. Y creo que tomé dos, déjenme ver, sí, tomé dos de estas, sí, ya me acordé, perdón. Isaías 50, versículo 2 y 3, les incluí el 2 y el 3, dice, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Entonces ahí es donde hace referencia a la oscuridad que puede tornar nuestro Dios. En Amós 8:9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esta es otra evidencia de un día
importante de Dios, que no era el que se refiere acá, pero que se refiere a la oscuridad que él mismo provoca. Entonces está claro que esta oscuridad no fue un eclipse, sino que Dios mismo la provocó de la manera que Dios optó por hacerlo, ¿no? Y esto sí lo determinó él, en un día importante como era este. Dice, si la oscuridad es el tiempo del dominio del mal, la expresión del Señor Jesús estaba dando testimonio de que la presencia de Dios se había retirado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces este hecho nos hace entender que estaba el dominio del mal, el dominio de Satanás allí presente, tratando de él querer salirse con la suya, dándole un golpe al Señor Jesús. Y entonces Dios estaba dejando, volteando su rostro. Hay otros, en otros comentarios que se ve que describen que en ese momento él tuvo que voltear el rostro porque él se cargó de pecado. O sea, le cargaron a él el pecado. Traía encima de él el pecado para hacerlo pagar con el sacrificio que estaba efectuando. Entonces, pongo la nota sobre la Biblia de John Wesley. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz. Dice, la gran agonía de nuestro Señor probablemente continuó hasta 3 horas completas, al final de las cuales clamó así, mientras padecía por Dios mismo lo que era indescriptible. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor por este medio expresa que de inmediato su confianza en Dios y un sentimiento muy angustioso de que está desatando los poderes de las tinieblas sobre él, retirando la revelación confortable de su presencia y llenando su alma con un sentimiento terrible de la ira debida a los pecados que estaba cargando. Y esta referencia la encontramos también en el Salmo 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces ahí vemos al Señor que cargó el pecado y Dios no podía estar allí, tuvo que abandonarle mientras se estaba efectuando. Dice, el Señor Jesús se mantuvo vivo hasta el momento en que se efectuaría el pago de su muerte por el pecado. Esto es lo que me llamó la atención, porque cuando yo estaba después reflexionando que se le azotó, que se le abofeteó, que se le estaba provocando bastante dolor, cargando la cruz, o sea, esta condición lo pudo haber matado. Si ellos abusaban de su condición, lo pudieron haber matado. Entonces el Señor Jesús se tuvo que mantener vivo porque hasta donde nosotros podemos darnos cuenta, no efectuaron el mismo tipo de agresión previa a la crucifixión a los ladrones a un lado y a otro lado, y a él sí se le está si ustedes recuerdan desde antes cuando está con los sumos sacerdotes, cuando está con los del concilio, parece que también ahí lo están abofeteando. ¿Se acuerdan? Que también está descrito ahí, lo están abofeteando. Entonces esto me llamó la atención porque ¿qué pasaría si lo hubieran matado con golpes, con agresiones y esto? Entonces no hubiera alcanzado a llegar al momento en el que era preciso que esperara a que sucediera. Y ahorita vamos a ver por qué. Por los acontecimientos que se llevaron a cabo y en el horario en el que se llevó a cabo, era importante que se mantuviera vivo. Y esto era algo que me cayó al 20, dije, ¿en serio que sí? Si no hubiera sido capaz de llegar a la hora, entonces pudo esto no haber sido efectuado con el propósito que Dios lo había querido. Fíjense bien, sigue siendo John Wesley el que nos habla aquí. Dice, después de haber gritado a gran voz, para mostrar que su vida todavía estaba completa en él. Esta es la parte que me hizo entender si es cierto. Entonces él tuvo que dar muestra de fe de evidencia de que estoy vivo y aquí estoy. Entonces, y luego ya, después de que ya grita,
es que dice, dejó ir su espíritu, o como dice, entregó el espíritu en nuestra versión, ¿no? Dice, así que la expresión original puede ser traducida literalmente, una expresión admirablemente adecuada a las palabras de nuestro Señor, que esto lo vemos en Juan 10:18, nadie me quita la vida, así dice en ese texto, sino que yo de mí mismo la doy. Entonces le hubieran quitado la vida si lo golpeaban de más. Y en este caso él no dice, no me la quitaron, yo la estoy dando. Entonces este grito nos hace darnos cuenta de que él está vivo y la entrega cuando hay que entregarla. No antes, ni se la arrebataron, él la está entregando voluntariamente, por eso se está manteniendo vivo hasta que el momento específico y adecuado está llegando. Dice, murió por un acto voluntario propio y de una manera peculiar a sí mismo. Él solo, de todos los hombres que alguna vez existieron, podría haber continuado vivo incluso en las mayores torturas, tanto tiempo como quisiera, y haberse retirado pudo haberse mantenido vivo incluso con mayores torturas tanto tiempo como lo quería, dice, o haberse retirado, o sea, pudo haberse retirado del cuerpo cuando lo hubiera creído conveniente. Mejor me voy y mientras golpean mi cuerpo, y cómo ilustra ese amor que manifestó su muerte, en la medida en que no usó su poder para abandonar su cuerpo, tan pronto como fue fijado en la cruz, dejando solo un cadáver insensible. No hizo esto a la crueldad de sus asesinos, sino que continuó su morada en él con una resolución firme, tanto como fuera requerido. Luego se retiró de él con una majestad y una dignidad nunca conocidas o se haya conocido en ninguna otra muerte, muriendo, así se puede decir, como el príncipe de la vida. Entonces él tenía control de su vida y la entregó cuando tuvo que haberse entregado y no quiso abandonar, porque es lo que nos está dando a entender John Wesley, que pudo él irse y no dejar que esto se sufriera, pero él se quedó firme hasta que llegara el momento en que se iba a cumplir el acto de entrega del sacrificio, ¿no? Que precisamente era a las 3 de la tarde, y eso es a lo que vamos a referir también. Dice, a la hora del sacrificio de la tarde, el Señor Jesús entregó su vida, dando fin a este acto ya en el futuro. El último acto de sacrificio a las 3 de la tarde. Esto es lo que estoy mencionando aquí. Entonces, dando fin a este acto en el futuro. Y la referencia que vamos a encontrar también de John Wesley dice, inmediatamente desde su muerte, mientras el sol aún estaba oscurecido, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del atrio de los sacerdotes, aunque estaba hecho del tapiz más rico y fuerte, se rasgó en dos de arriba a abajo, de modo que mientras el sacerdote estaba ministrando en el altar de oro, siendo el tiempo del sacrificio, el oráculo, un mensaje dado sagrado, por un poder invisible, se abrió a la vista de todos. Dios de ese modo indica la rápida remoción del velo de las ceremonias judías, el echar abajo el muro de separación, de modo que los judíos y los gentiles fueran ahora admitidos a los mismos privilegios y la apertura de un camino a través del velo de su carne para todos los creyentes en el lugar santísimo. Y la tierra tembló. Hubo un terremoto general en todo el globo, aunque principalmente cerca de Jerusalén. Dios testificando así su ira contra la nación judía por la horrible impiedad que estaban cometiendo. Otra vez ese terremoto también fue otro de los eventos de nuestro Dios en este evento. Pero sí me llama mucho la atención sobre esta acción que se efectuó. Aquí es donde también me hizo entender que las ceremonias seguían en el templo y los encargados de llevar a cabo esa ceremonia del sacrificio de las 3 de la tarde estaban en el templo mientras el Señor estaba acá.
Entonces, por eso es que ellos se dieron cuenta que las cosas sucedieron de esa manera, de que de arriba abajo se rompe y se abre lo que estaba oculto para todos, más que para el sacerdote era posible entrar y entregar el rociado de la sangre. Entonces, este hecho hace entender que ya se roció la sangre, que se necesitaba rociar y que ya no va a haber otro más. Esta es la evidencia que nos está dejando, ¿no? Dice, tarde o temprano las evidencias de que Jesús era quien decía ser, se dejaron ver y sentir en los presentes. Esta parte me llama la atención porque este centurión empieza a decir y argumentar que para él esa es una evidencia, ¿no? Y esta la encuentro a través de la Biblia de F.B. Meyer. Dicen, el centurión había visto morir a otros crucificados, pero nunca a uno como este. Reconoció los elementos sobrehumanos de la escena, pero para nosotros las emociones de esta hora no son de asombro, sino de amorosa gratitud y fe. Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí. Esto lo vemos en Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es una evidencia que para los que estaban ahí presentes, como en el caso del centurión, fue suficiente para decir, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Para nuestras aplicaciones encuentro que el primer punto dice que el remordimiento o arrepentimiento, así lo he titulado, o remordimiento o arrepentimiento, ¿no? Dice, sentir dolor por haber hecho algo malo no es lo mismo que arrepentirse. Arrepentirse conlleva un deseo de no querer seguir en esa condición y buscar la solución para encontrar la libertad. Esto es lo que nos lleva a buscar a Cristo por ese perdón. Entonces, es importante que reconozcamos la diferencia. Nuestro arrepentimiento, el que pide nuestro Dios, es aquel que nos lleva a reconocer que realmente no queremos seguir en esa condición, por lo tanto queremos que nos den ayuda para quitar ese mal, ese pecado, esa maldad que queremos que sea eliminada. Como dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, por lo tanto yo voy a Cristo para que Cristo sea el que limpie mi pecado y poder entonces ya descansar, ¿no? En esa agonía y ese dolor que produce el pecado. En el segundo punto dice hacer lo correcto o sufrir las consecuencias. Entonces aquí tiene que ver con lo que Pilato hacía. Dice, gracias a que hemos sido hechos a la imagen de Dios, contamos con una conciencia que nos reprueba cada vez, aquí un error de dedo, que erramos el camino. Nuestra conciencia es la que nos está acusando constantemente. Dice, no hacer caso a esa voz que nos recrimina a abandonar lo malo nos traerá calamidades que tendremos que sufrir. Entonces ese hecho de que nos está advirtiendo, te va a ir mal por eso que vas a hacer, y ahí vamos, entonces sufrimos las consecuencias y vimos el caso de Pilato, ¿no? Que tiene mucho que pues se le echó a perder su vida por esas actitudes que tenía. En el punto 3 dice, la muerte de Jesús fue voluntaria. Esta parte me encantó mucho tenerla clara porque no lo razonamos, no lo comentamos normalmente. Dice, Jesús se mantuvo vivo hasta la hora en que debía efectuarse el sacrificio para el pago por el pecado. Entonces él necesitaba estar vivo hasta las 3 de la tarde, que era el momento en que se iba a efectuar el último sacrificio que como institución, diríamos, judía se estaría efectuando. Dice, ¿qué ejemplo de determinación y esfuerzo encontramos ahí? Jesús se determinó, vamos a esforzarnos, vamos a mantenernos. Entonces, ¿qué nos queda como ejemplo? Perseveremos en el camino que nos toca andar a nosotros hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Ese fue el propósito que Dios le dio a Jesús. A nosotros nos da un propósito, entonces vamos a perseverar en ese propósito para que entonces seamos semejantes a su determinación y esfuerzo.
que ahora nos mostró, mantenerse vivo hasta la hora del sacrificio. Eso para mí fue lo que me impactó en este estudio en especial. Muy bien, la lectura bíblicas para el siguiente estudio van a ser los últimos versículos de Mateo 27, del 57 al 66, y Mateo 28. Vamos a orar para dar gracias por este estudio. Gracias, Padre bendito, porque nos permites ver cómo tú tenías todo un plan con respecto a nuestra salvación a través de la muerte de Jesús. Gracias, Señor, porque aunque Satanás estaba feliz creyendo que él dominaba todo este ambiente y estas condiciones, no quedó en esa felicidad que él hubiera tenido. Gracias también, Señor, porque el esfuerzo que tuvo nuestro Señor Jesús para mantenerse determinado a que llegara hasta el fin y tener el esfuerzo de su cuerpo, de su físico para poder mantenerse vivo, y que el sacrificio se efectuará en el momento adecuado, también es algo que nos da la gloria, te da la gloria, mi Señor, al reconocerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste capaz y nos eres ejemplo. Y te pedimos, Padre, que podamos ser conscientes de que necesitamos seguir a Jesús en su ejemplo en todos los aspectos que Él vivió, y las enseñanzas que Él nos dejó, y las enseñanzas que sus discípulos nos han dejado en lo que continúa de la palabra, tu palabra. Ayúdanos a poder ser conscientes de que tenemos que seguir cumpliendo tus mandatos y tu ser obediente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.